¿Cuál es vuestro oficio? ¡Vigilante! Muy buenas, bienvenidos a otro podcast de disidencia.info. Es 17 de julio. Hace 80 años empezaba el acontecimiento más importante de la historia del siglo XX español y, como siempre, vamos a tratarlo aquí de la manera que se lo merece. De la manera facha, ¿no? Pelayo, porque aquí somos todos fascistas y franquistas y tal. No, hombre, no. Creo que no. Y por lo menos en el caso de disidencia no es así y en el mío tampoco. Luego ya la opinión particular de cada uno puede ser, ¿no? Mira, yo soy de una familia de izquierdas. Entonces yo no compro que son ni buenos ni malos de un sitio ni de otro. No, no hay un bando culpable, no hay una España culpable. Yo no lo siento así. Yo, mira, te diré que mi abuelo fue durante muchos años el presidente de la Comisión de Memoria Histórica de un pueblo importante de Asturias. Y él siempre tuvo muy claro que aquí no era cuestión de buenos y malos. Él lo hacía para ayudar simplemente a encontrar esos cuerpos de los cuales no se sabía el paradero para los familiares que, bueno, que todavía quieren enterrarlo dignamente, ¿no? En un principio la memoria histórica iba encaminada a eso. Y a mí me parecía justo, pero claro, después empezó la chorrada de cambiar todas las calles, de quitar todos los monumentos y sobre todo de dar esta versión de la guerra civil tan partidista y asquerosa, en la cual nos venden que la República era un paraíso y que 4 militares fascistas acabaron con ella. Me parece curioso cómo la guerra civil tiene un proceso inverso de su memoria histórica respecto a otras, ¿no? Por ejemplo, la guerra civil rusa, pues en Rusia se analiza pues fríamente y no hay emociones de ningún sitio. Todos aceptan que es parte de su historia. Lo mismo en Estados Unidos, que también tuvieron su guerra civil en su día, pues ya es completamente algo aséptico, ¿no? No hay bandos, todos lo consideran parte de su historia sin problema, ¿no? Y en España es casi al contrario, ¿no? Bueno, en la transición se pretendieron cerrar heridas y se vio todo el pasado como, bueno, como lo que era pasado. Y de unos años a esta parte, pues se ha hecho todo tan partidista que parece que estamos volviendo a los años 40 otra vez, o a los 30. Parece que estamos volviendo justo antes y justo después de la guerra civil. O sea, con división y enfrentamiento estúpido. Cuando supuestamente ya tendría que estar más que superado, porque prácticamente no vive nadie ya que haya vivido la guerra civil siendo adulto. O sea que es algo que carece de sentido. Muy buena aclaración previa. Pues vamos a pasar a presentar a todos los que están aquí. Muy buenas, Dino Coppola. Hola, buenos días. Muy buenas, Íñigo Orejón. Hola, buenos días. Muy buenas, Marco Aurelio. Buenos días. Y hola otra vez, Pelayo. Hola otra vez. Interesante lo que ha dicho Pelayo. Es como si en Rusia estuvieran todavía peleados en 1997 por su... Bueno, 1997, ¿no? Su guerra civil fue en 1920, ¿no? Es como si en el año 2000 siguieran enfrentados por ello, o en Estados Unidos en 1941 siguieran con las historias de los rebeldes y los unionistas y tal, cuando, bueno, pues la verdad que somos una excepción, que dijo Fraga, ¿no?
Spain's different. Y es verdad. Vamos a empezar con los antecedentes a medio plazo de este golpe de Estado que tiene lugar hace 80 años, porque fue el 17 de julio, no el 18, que empezarían con la proclamación de la Segunda República. Y bueno, no hace falta tampoco hacer un repaso muy exhaustivo a todo lo que sucedió entre 1931 y 1936, justo las últimas elecciones, pero sí que un poco hacer una valoración de qué fueron los dos gobiernos, los dos bienios que hubo, los dos sabores republicanos que tuvo la ocasión de disfrutar España. Tanto el bienio progre liberal pseudo-marxista como el bienio supuestamente conservador y derechoso. Empezamos por Dino Coppola. Adelante. Bien. Las elecciones de 1931, como todos, bueno, todos no, supongo que los de la GB no se lo sabrán demasiado bien, y los de la ESO tampoco, pues fueron unas elecciones municipales en las que en las ciudades ganaron las candidaturas republicanas y en el campo pues, ganó las candidaturas pues monárquicas. Es cierto que hay quien dice que los resultados estaban amañados, que hubo cierto, entonces esos datos habrá que cogerlos con pinzas, y se proclamó un golpe de Estado. Un golpe de Estado con la ayuda del ejército, que no hizo nada por pararlo. Y en aquel momento, como aquello se hizo deprisa y corriendo de un día para otro, la República comenzó con muy malos cimientos, y lo que empezó prácticamente desde el minuto uno fue el odio y el rencor entre familias y entre españoles. Y aquello fue incrementándose, el discurso del odio creció de un bando, creció del otro, y ya en 1934, sobre todo tras el golpe de Estado en Asturias, que no fue una huelga, pues ya aquello se veía que esto no iba a acabar bien, y ya la gota que colmó el vaso fue el asesinato de Calvo Sotelo. Así que la Segunda República, tanto el primero como el segundo, pues es la demostración de qué es lo que pasa cuando se hacen las cosas mal desde el principio y cuando la venganza y el odio entre españoles y entre familiares se pone por encima de cualquier otra cosa. Entendido. Íñigo Orejón, ¿cuál es tu valoración sobre estos antecedentes a medio plazo, estos dos bienios previos a 1936? Yo lo que creo es que la República estaba viciada desde el principio. De hecho, muchísima gente como Ortega la apoyaron y ya al poco tiempo decían, no es esto, no es esto. Entonces, es lo que ha dicho Dino. Principalmente, según tengo entendido, realmente en las elecciones del 31 la mayoría era monárquica. Sin embargo, como las ciudades ganó la opción republicana, pues bueno, se hizo una especie de golpe de Estado. Y después los problemas empezaron al primer momento, con la quema de iglesias, que eso es algo intolerable, y el propio Manuel Azaña diciendo, no sé si era la quema de 100 iglesias vale más que la vida de un solo republicano. Eso es intolerable. Y cosas así un montón. Y después es importante lo que ha hecho el historiador Pío Moa, que por cierto era miembro del Grapo, que él lo que ha demostrado es que la guerra civil no empieza en el 36, sino en el 34, con la Revolución de Asturias y la que lió con País en Cataluña. Entonces es algo que el cainismo típico español del siglo XIX, de liberales y carlistas, se repitió, pero aún mucho más fuerte. Y es lo que digo. Es decir, gobernaban unos, pues eliminaban lo que habían hecho los otros, y viceversa. Y era algo que estaba condenado a fracasar desde el principio. Y la guerra civil es que era inevitable. Marco Aurelio, ¿tú piensas que esta república es una situación rocambolesca que viene a concluir directamente como farsa? Todos donde se juntan, donde se encuentran todos los problemas, todas las contradicciones y todas las tensiones del siglo XIX que se resuelven en falso con la restauración borbónica. Sí, yo creo que se trata de la instauración de la República. Se hizo sin tener unas bases estables, unas bases que hicieran posible que un sistema de este tipo se pudiera instaurar, porque recordemos que en esta época España tenía
una infinidad de divisiones en todos los ámbitos. Había una división a nivel rural y urbano. Había una división a nivel ideológico, incluso dentro de los mismos grupos de ideologías había división entre comunistas, anarquistas, socialistas. También en la derecha había ciertas divisiones, había sectores más que podíamos calificar mariconservadores, había sectores más próximos al fascismo, había sectores también tipo lerrouxistas. Entonces, claro, todo este tipo de contradicciones, también las contradicciones económicas, en esa época recordemos también que el conflicto que había entre la patronal y los sindicatos obreros se llevaba arrastrando desde mucho tiempo anterior, desde la época ya del pistolerismo, incluso antes. Y claro, y además de esto también el tema separatista también se aprovechó en Cataluña se aprovechó para sacar la cuestión. Y claro, con esta base es que estaba claro que tarde o temprano iba a haber un conflicto. Y la República, yo creo que en cierta medida lo precipitó todo porque, por lo que he dicho anteriormente, no tenía una base estable. Una república de este tipo quizás habría podido instaurar en un país más solidificado, unas estructuras sociales más solidificadas, pero en España justamente no, para nada. Pelayo, la Segunda República está todo el mundo acordando en que viene a ser prácticamente un golpe de Estado republicano. Si recuerdas, eso se trató en el Foro Disidencia y en el artículo aquel de Sol Guerrilla de 5 años, 3 colores y un fracaso, en el que se hablaba de que lo primero de todo era que era un régimen sin los apoyos populares necesarios y que luego la Constitución, como bien ha señalado Íñigo Errejón, desde el primer momento aberró a gente que llevaba peleando por la República intelectualmente, como Ortega y Gasset, pues décadas incluso, ¿no? Antes has hablado de Asturias y has mencionado también el tema asturiano por parte de Dino. ¿Cuál es la importancia de la revolución de Asturias de 1934 para decir, bueno, no hay vuelta atrás, va a haber una guerra civil y ya sabemos cuáles son los bandos? Estoy de acuerdo con que la guerra civil empezó en octubre del 34, en realidad. Fueron 1000 muertos, que no es poca cosa, y 2 semanas casi de lucha fratricida completamente. Estaba claro que eso tenía que acabar mal y vamos, eso lo sabían en su momento. Del 34 hasta el inicio oficial de la guerra civil, digamos que se vivió una pendiente deslizante y cada vez era más seguro que iba a estallar tarde o temprano algo. Y claro, luego llegaron los disparadores, ¿no? La muerte de Calvo Sotelo, las intervenciones cada vez más belicistas en el Congreso de los Diputados ya por parte de unos y de otros, claro. La República se vio afectada por, como bien decís, por las contradicciones que surgieron desde su inicio. Hay que tener en cuenta también que el escenario internacional era muy desfavorable, el crack del 29 y una crisis económica terrible. Y en este periodo de entreguerras, pues el socialismo estaba muy exacerbado por las diferencias que había entre ricos y pobres también. Y claro, pues vemos que unas zonas de España eran rurales, católicas, conservadoras, mientras que otras pues eran anarquistas o socialistas, anticatólicas completamente. Bueno, ya vemos los asesinatos de miles de religiosos durante el periodo de la República, ¿no? Y claro, esas dos Españas, pues tarde o temprano eran dos, una de las dos tenía que imponerse a la otra. Vamos ahora con el segundo punto, ya concretando más los antecedentes inmediatos. Vienen a ser unas elecciones de 1936, febrero, para resolver otro bienio fallido que viene a ser el llamado bienio negro. Creo que en el instituto, si tuvimos profesores de historia progres, nos contaron que se llamaba el bienio negro. Y
Me dicen por el chat que sí, eso fue lo que se nos contó, exacto. No importa dónde hayamos estudiado, que los profesores son intercambiables. Entonces, hay una serie de escándalos económicos, el tema del extraperlo, no el extraperlo de la posguerra, sino otra cuestión con un tema prácticamente de ludopatía. Y lo que vienen a ser las fuerzas de derechas y moderadas, como sería el partido de Lerroux, caen. Se convocan otras elecciones y ya para estas elecciones sí que se forman dos bloques. Ya no es como las primeras o las segundas, que más o menos cada uno va por su lado, ya se crea, si no me equivoco, el Frente Popular. Frente Popular, que ya directamente su nombre está diciendo que el pueblo son ellos y el resto no. Y luego enfrente, pues bueno, la Confederación Española de Derechas Autónomas, estaría también Renovación Española, el Grupo Político de Acción Católica. También habría que hablar un poco del papel de los fascismos, pero eso lo voy a dejar para el siguiente punto, para la inevitabilidad del golpe, porque voy a preguntar algo que sobre todo a Íñigo Orejón le va a gustar. Entonces, estos antecedentes inmediatos, con unas elecciones en las que no se llegan a publicar los resultados o hay pucherazos, creo que incluso en 2 provincias se hubo de repetir. Cuenca puede ser una de ellas. ¿Esto qué supone dentro de la Segunda República? Es simplemente la conformación de 2 bloques que se tenían que enfrentar primero en las urnas y luego fuera de ellas, al tiempo que se estaban enfrentando en las calles, porque las juventudes socialistas tenían muchísimo armamento ligero y las juventudes de otros partidos también. Así que a eso vamos ahora. Dino Coppola, adelante. A ver, hay una cosa que no sé si ya os ha comentado, aunque nosotros ya lo sabemos, es que el socialismo de aquella época, estamos hablando del socialismo de los años 30, periodo, estamos hablando casi de la crisis después del 29, pues no era demócrata ni creía en el sistema liberal ni nada por el estilo. Exacto, caballero, a eso voy. Sí, hay que recordar que cuando se instaló la Segunda República, los primeros en criticarla fueron el Partido Comunista de España, que publicó una nota diciendo que estaban en contra de esta república burguesa y que querían una dictadura del proletariado, o sea, lo que viene siendo la Unión Soviética. Entonces, tanto como el Partido Comunista como el Partido Socialista, sobre todo con Largo Caballero, ese monstruo, pues querían una dictadura, una falsa dictadura del proletariado, que todos sabemos que la dictadura del proletariado es la dictadura al proletariado, pues lo que tenía que pasar era que al final un bando que no era demócrata, que no quería la libertad de la gente, sino que quería imponer su dogma con sangre y fuego, como lo hacen siempre, pues se tendrían que enfrentar a una agrupación de partidos de todo el ámbito de la derecha, incluso de librepensadores, que estaban en contra de esta gente. Entonces, pues, al final, en el 36, pues ocurre lo que tenía que ocurrir, que hay 2 bandos. Por un lado están los que querían la dictadura socialista, con Stalin metido de por medio, aunque eso se hablará un poquito más tarde, frente al resto que eran, pues, la derecha, los monárquicos, todos los que estaban en contra. Y hubo pucherazo, seguro, hubo un clima muy violento, simplemente hay que ir a buscar un mes antes de las elecciones, lo que decía Largo Caballero, lo que decía Carrillo, lo que decían todos estos acerca de que o ganaban ellos las elecciones o había guerra civil. Así que las elecciones del 36 yo las considero como pues un intermedio o un momento antes de la guerra, porque lo que pasó en el 36 es que ganara quien ganara iba a haber follón seguro. Da igual que hubiera ganado la derecha, guerra. Hubieran ganado los otros, guerra de cualquier manera. Poco importaba el resultado. Íñigo, hay un pucherazo electoral, hay una serie de, llamémoslo amablemente, irregularidades. Aparte de eso, tú como conocedor de
grupos y pensamiento tercerposicionista, ¿cuál es el papel que van adoptando los partidos grandes, intentando copiar una retórica fascistizante, intentando contactar con el exterior para conseguir fondos? En realidad, creo que no sé si es Gil Robles el que grita Viva Italia o Viva Alemania, mientras los otros gritan Viva Rusia en el Parlamento, pero esta fascistización de los partidos de derecha católicos y mariconservadores en realidad y mamporreros de la patronal, ¿va algo más allá de la estética y 4 palabras o había algo de real en eso? Esas dos cosas. Bien, es lo que dices tú, básicamente era una fascistización, la palabra, exterior. Realmente quien llevaba la voz cantante del fascismo español era Falange Española, las Corts de la Ledesma y, bueno, Acción Hispánica, como eran las juntas, los Leonísimos Redondos, no me viene el nombre. El resto sí que está influido, pero para nada se lo puede considerar algo fascista y es lo que digo. Y bueno, lo que comentas del pucherazo es que realmente es para caerse de la silla. Yo recuerdo en un programa de Intereconomía que estaba la exnovia de Piñato con Eduardo García Serrano diciendo que los republicanos luchaban por la democracia. Y yo, ¿qué democracia? La que se defendía con pucherazos. Eso no era una democracia ni era nada. Y después lo que ha comentado Dino del PCE y que estaban en contra de la República, no es que estuvieran en contra de la República, es que ellos estaban a favor de su República. Si ganaban otros, entonces ya estaban en contra. Es decir, esos no eran patriotas ni eran nada. Básicamente eran unos sectarios. Y bueno, es lo que digo, realmente representantes del fascismo en España, José Antonio, sobre todo sus primeros años, recomiendo escuchar el discurso del Teatro de la Comedia, que él mismo dice en las elecciones, no nos voten, porque nosotros no somos un partido de votos. Y el propio pensamiento de José Antonio, que inicialmente es muy, muy fascista, en los años de la Segunda República, se va acercando a un movimiento francés que se les conoce como los no conformistas de los años 30, que más que centrarse en la comunidad, el Estado y, bueno, lo típico del pensamiento de Mussolini, valoran mucho a la persona, se les conoce como personalistas. Y bueno, eso lo ha estudiado mucho Ernesto Milá y creo que es un dato importante y que es interesante estudiar. Sí, es muy interesante saberlo. Yo la verdad es que no lo sabía y ya me lo estoy apuntando. Luego tenemos también un asunto que es la no aceptación de cualquier resultado contrario. Eso creo que es algo que se puede criticar de cualquiera de los partidos. Entonces, aunque hubiera pucherazo, como ha mencionado Íñigo, me parece que de haber ganado legítimamente el Frente Popular, el otro bando, con unos poquitos votos menos, también se hubiera preparado para la guerra. ¿Es así, Marco Aurelio? Sí, a ver, está claro que en esta época nadie quería mantener un sistema democrático como tal. O sea, puede ser que hubiese algunos que tuvieran tendencias más democráticas que otros, pero en general las fuerzas más pujantes no buscaban este sistema. Ellos lo que querían era una república a su imagen y semejanza, la mayoría. Entonces, claro, no se puede pensar que en España en esta época de ninguna forma podía prosperar un sistema al estilo de lo que se estilaba en otros países, un sistema parlamentarista. Yo creo que no, que en la época ni por contexto internacional ni por la situación española era posible esto. Muy bien. Tenemos por último a Pelayo, que se ha estado leyendo y diseccionando un libro muy interesante de Agustín de Foxá. ¿Ese es el nombre? Eso es. Agustín de Foxá fue un aristócrata que él dijo de sí mismo que era gordo, aristócrata, literato y que cómo no iba a ser de derecha. Bueno, pues es un poco... No fue como esos hipócritas
de hoy día que dicen de sí mismos que pues que tienen que estar, que no hay contradicción entre ser rico y ser de izquierdas, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, creo que él escribió un retrato muy bueno de lo que es esa república y esa evolución. Se llama Madrid de corte a Checa. Eso es, tengo enfrente uno de los ejemplares. Es una novela magnífica. Y tengo que decir que a pesar del retrato del autorretrato de Agustín de Fossá, él para nada fue el típico derechista conservador de esos que les gustaban explotar a los obreros y demás. Ni mucho menos. De hecho, estuvo en la fundación de la Falange con José Antonio y se le atribuye el Cara al Sol, nada menos. Agustín de Fossá lo que hace es ofrecer un relato de lo que fue aquel Madrid previo a la Guerra Civil, también en los primeros compases, porque se escribió en el año 38, y creo que es una obra que todo el mundo debería leer para entender lo que pasó antes. Sí, obviamente es una obra partidista, no lo podemos negar de ninguna manera, claro, pero las cosas que cuentan no son mentira. Puede que su punto de vista sea pues un poco exagerado, puede que deforme algunas cosas, pero realmente yo lo considero un relato imprescindible de lo que fue aquel Madrid, que no dejaba de ser un resumen de lo que fue aquella España. Si no te lo has leído, te recomiendo también la trilogía de La Forja de un Rebelde de Arturo Barea. Aunque sea la versión del otro bando, tiene momentos muy interesantes y de gran honestidad intelectual en el que se ve exactamente lo mismo de cómo se va deteriorando toda la situación y de cómo se llega a una guerra civil inevitable. Su tercer volumen está escrito en plena guerra civil porque él fue jefe de propaganda de la República, está en el edificio de Telefónica de Gran Vía, y ahí se ve cómo funcionó Madrid durante la guerra civil, cómo el haber sido miembro de Acción Católica y haber ido a misa te condenaba a paseillo y fusilamiento y bastantes cosas más. Así que, aunque no quiera Arturo Barea hablar demasiado mal de la República, acaba teniendo que hacerlo. Te lo digo porque si coges esas dos obras, la que tú has leído y la que yo he leído, yo creo que tienes la versión completa. Me parece que no, nada se quedaría fuera. Vamos ahora... Es que incluso, perdón. No, adelante. Es que incluso los diarios de Azaña, que mira que Azaña era un personaje sectario más no poder. Pero se fue distanciando y desde la distancia fue apuntando cosas. Sí, también. Exactamente. Sí. Incluso él admitía que ellos estaban convirtiendo en un desastre total. Incluso un dirigente del PSOE muy importante como fue Julián Besteiro le reprochó a Largo Caballero todo lo que había pasado en 1934 y le acusó de querer instaurar una república soviética en España. Claro, el pobre Besteiro pues nadaba, el pobre Besteiro estaba en tierra de nadie porque era un socialista pero demócrata y no lo aceptaron los suyos y después no lo aceptaron nosotros. El tipo humano que más fracasó. Muy bien. Vamos entonces ahora con la tercera ronda. Hemos concluido acerca de la inevitabilidad del golpe. Pero ¿de verdad fue inevitable o en algún momento hubo la posibilidad de que no se llegara a dar, de enderezar esto? Porque la Segunda República hemos hablado de que es una situación política, un marco político que no resuelve los problemas de España. Es decir, España en 1936 no está mejor que en 1920, ni mejor que en 1931. Entonces, si una república no resuelve los problemas de una monarquía ni de una dictadura, está claro que los problemas son estructurales, no es por la forma de gobierno, pero ¿hubo alguna posibilidad de que este golpe no se diera? ¿Se pudo corregir el rumbo en algún momento? ¿Sí o no? Dino Coppola.
Por supuesto que no. Vamos a ver, aquí lo que menos importa es la forma de gobierno. Estamos hablando de los años 30, con una crisis enorme, en un periodo de entreguerras mundiales, con el nazismo y con el estalinismo a su máxima, a toda máquina. Y aquí en España se monta una república deprisa y corriendo, sin ningún tipo de apoyo, con una constitución que es cualquier cosa menos un buen ejemplo de constitución que por si alguno no lo sabe, no se le preguntó al pueblo si la quería, se le impuso. Y al final lo que pasó pues es que lo que tenía que ocurrir, que es que guerra civil, porque es que detrás de la izquierda estaba Stalin. Que es que no hay que más que ver lo que pasa en el bando republicano durante la guerra civil para saber que el que estaba en contra de Stalin se iba afuera, le pasaba algo Caballero y le pasó a todo el mundo. Y no hay más que ver que los que se supone que defendían la libertad y todas estas cosas que ahora vende el PSOE, venden todos estos, pues resulta que estaba esto plagado de generales y de oficiales soviéticos y agentes de NKVD. O sea, que pudo no haber golpe, pues pudo no haber golpe. Pero el problema es que hubiera habido un golpe por el otro lado. Eso ya lo dejamos para el final. Vale. Íñigo Errejón, ¿pudo haber sido el fascismo a la española lo que hubiera servido para evitar el golpe? Aunque ellos querían llegar al poder por un golpe. Me explico. Hemos tratado en Disidencia más de una ocasión el asunto de la Falange y de José Antonio, más tangencialmente a Ramiro Ledesma y a Onésimo Redondo, acerca de cómo podrían haber evitado tanto el caciquismo explotador del obrero, que no se puede negar que existió, es uno de los puntos del discurso del teatro de la comedia que mencionas antes. José Antonio entiende que el obrero se apuntara a marxista, lo comprende perfectamente, pero luego hace la crítica de por qué el marxismo no es solución. Y al mismo tiempo también el fascismo a la española hubiera evitado el anticlericalismo ridículo y absurdo que desde el primer momento se pone en marcha quemando iglesias, matando curas y monjas, destruyendo patrimonio histórico, destruyendo incluso fábricas de repostería de las monjas. O sea, unas historias muy, muy absurdas. Hubiera sido Falange, José Antonio, Onésimo, lo que pudo haber evitado no ya el golpe, la guerra civil. ¿Sí o no? Yo creo que sí, la intención la tenían. Ahora bien, el problema está en que mucha parte de la izquierda, sobre todo los comunistas, los veían como, bueno, básicamente como si dos empresas se pelearan por el mismo nicho de mercado y decían, hostia, a ver si nos van a quitar el apoyo obrero. Entonces, bueno, se sabe, por ejemplo, que varias personas importantes de la FAI, a plena guerra civil, se pasaron al falangismo por lo del sindicalismo vertical. Entonces, desde Falange sí que existía esa intención. Lo que no tengo claro es si el resto lo hubieran aceptado. Pero es lo que tú has dicho del discurso del teatro de la comedia. José Antonio lo que pretendía era reconciliar esas dos Españas, la proletaria y la burguesa, que más que una explotar a la otra y la otra rebotarse y asesinarse y pistolerismo constante, colaboraran por el bien de su país. La intención era esa. Ahora bien, que nosotros lo aceptaran, yo no lo tengo claro, porque, bueno, es lo mismo que pasa ahora con Iglesias, que se asombra de que los obreros franceses votan al Front National. Pues, en vez de aceptar que los obreros tienen sus necesidades, lo que quieren es que nos apoyen a ellos. Y ese es el problema básico. Marco Aurelio, para ti la misma pregunta. ¿Pudo haber sido el fascismo a la española, aunque fuese como una etapa transitoria, lo que evitase un golpe de Estado y una guerra civil? Porque estamos hablando todo el rato del golpe, porque fue un golpe, y luego hubo una guerra civil. Al haber dos Españas era muy complicado que el golpe triunfase de buena manera, ¿no? Adelante. Bueno, yo de hecho creo que es la única forma en la que se podría haber evitado un conflicto, porque un fascismo a la española, como habéis dicho antes, incluye las aspiraciones de
del nicho de apoyo de los marxistas y de los anarquistas y de la izquierda en general. Son las reivindicaciones obreras. El movimiento fascista incorporaba estas reivindicaciones y bueno, y se pudo ver en países donde se implantaron sistemas similares, como Italia, por ejemplo, en los que efectivamente consiguieron quitarle el apoyo a la izquierda, o sea, consiguieron ganar el apoyo obrero los fascistas. Y claro, yo pienso que sí, que quizás hubiera habido algún tipo de problema, algún tipo de, más que nada por el hecho de pelearse por el mismo nicho, pero sobre todo también por la infiltración de la Unión Soviética en los partidos de entonces. En esa época ya empezaba a haber una importante infiltración de agentes de la NKVD y de todo tipo de agitadores venidos de ahí. Y no descarto tampoco que se hubiera intentado hacer alguna intentona, pero en principio yo creo que sí, que hubiera sido una forma de evitar el conflicto y al menos de forma transitoria, no lo sé, eso ya no lo puedo asegurar, pero quizá por alguna década por lo menos seguro. Tenemos por último a Pelayo y quiero hacerle la misma pregunta. Voy a concretar un poco y añadir algo más porque creo que él lo sabe. Ha hablado antes Íñigo Orejón de la voluntad de José Antonio y de Falange de unir esas dos Españas y evitar que se peleasen. No es que no fuera a haber sangre, porque Falange desde siempre habló de la dialéctica de los puños y las pistolas y sabía que otros no iban a aceptarlo, pero él pensaba que las masas obreras y pequeño burguesas, por lo menos evitarles la pelea que luego sí que se dio. Creo que te consta que hubo contactos de Falange con gente de la Confederación Nacional del Trabajo, los anarquistas, y con gente del PSOE. De hecho, bueno, hay una frase, ya no solo del PSOE, sino José Antonio, que era una persona como muy literata y tal, le llegó a enviar una nota a Federico García Lorca, que no era de izquierda, por mucho que se empeñen en reivindicarlo solamente porque como era homosexual pues ya era de izquierda, pues no. Federico García Lorca era un señorito andaluz de derechas, punto. Y le dijo, con mis camisas azules y tus monos azules podríamos hacer una España diferente. Entonces, habiendo esa voluntad y también existiendo cierta voluntad en otras formaciones políticas, se podría haber evitado o no se podía haber evitado. ¿Qué tenía que haber pasado para que de alguna forma este tipo de voluntad de acercamiento triunfase? Una mejor situación económica, menos intromisión por parte de potencias extranjeras. ¿Qué se hubiera necesitado? Bueno, yo quisiera decir que desde mi humilde punto de vista no tengo tan claro lo de Stalin y los agentes del NKVD. O sea, claramente estaban ahí, pero no creo que tuvieran tampoco el control absoluto, ni creo tampoco que España se hubiera convertido en una república soviética. No lo creo. De igual manera que tampoco creo que las derechas de España estuvieran en modo alguno dirigidas por los alemanes o los italianos. Creo que esos fueron exageraciones de la propaganda para, para deslegitimar al bando contrario. Aunque no quito que, por supuesto, a Stalin le interesaba tener ahí en el Frente Sur una manera de probar su ideología y sobre todo sus armas, ¿no? Pero no creo que tuviera un papel fundamental. Sí, en el hecho de los republicanos, perdón, republicanos no, de los comunistas y socialistas españoles hacia él, que sí admiraban el modelo stalinista, no todos. Ya comenté que había diferencias en el seno del PSOE y de otros partidos. Y respecto a la otra pregunta que me haces y que tenía que haber pasado, pues yo creo que sí, una coyuntura económica mejor, es lo único que se me ocurre, porque en una economía donde la mayor parte de la gente tiene que
tienen que ingeniárselas para poder comer caliente. Es muy complicado plantear un debate racional, frío y serio. ¿Por qué en la transición no hubo guerra civil? Bueno, entre otras cosas porque los españoles estaban reconciliados, sí, pero ¿por qué la transición fue tan modélica y tan tranquila? Entre otras cosas porque ya había una clase media sentada y a la clase media no le gustan los experimentos ni las revoluciones y mucho menos las guerras. Y por eso estoy de acuerdo en que bueno, remedio, el único contexto favorable hubiera sido una mayor prosperidad económica, porque es curioso, cuando se producen las revoluciones no son ni cuando una sociedad es muy pobre, ni cuando es muy rica. Es ese proceso intermedio en el cual se agitan unas contradicciones tremendas, cuando hay unas diferencias terribles, en los cuales se suceden estas cosas, ¿no? Y los años de la posguerra claramente nos indican esto. Y respecto a Falange, pues sí que tuvo la voluntad, de hecho tuvo, tuvo contactos en pleno principio de la guerra civil. José Antonio tuvo contactos con un intento de unificarse con la CNT y todo. Pero claro, tal y como estaban las cosas, no pasaban de ser un pensamiento mágico, porque Falange realmente como fuerza electoral no era casi nada. Después demostró ser una gran fuerza de combate, pero ya con la guerra empezada. Falange no era un partido realmente, sino que era un frente de, un frente de combate, claro, de lucha. Una falange. Y mencionan a Durruti por ahí. Es verdad que Buenaventura Durruti y José Antonio mutuamente no se caían mal. Pero claro, la historia les sobrepasó. Los mataron el mismo día y los mismos comunistas. Exactamente. Interesante eso. Dino Coppola quiere replicar a Pelayo, pero yo quiero dejar claro una cosa. Pelayo ha dicho que en la transición no hubo guerra civil porque había una clase media asentada y la clase media es reacia a experimentos. Es decir, que como Franco construyó una clase media, no hubo guerra civil, con lo cual Franco evitó otra guerra civil, con lo cual eres un facha y lo que has dicho al principio era mentira. Eres un fascista de tomo y lomo. O sea, ya te has destapado. Adelante. Me quitaste la máscara, ¿qué quieres que te diga? Adelante, Dino. Vamos a ver, que Mussolini y Hitler no le daban órdenes o no mangoneaban mucho a Franco, eso es cierto, eso a pesar de que mi abuelo lo entrenaron los nazis, pero bueno. Pero en el bando de la izquierda sí que estaba Stalin metido de por medio. Vamos a ver quién es el guapo que se cree la historia esta de que el oro que se mandó a Moscú lo fue para guardarlo y no para comprar armamento. Pero antes de la guerra. La cuestión Ya. es antes de la guerra. ¿Cuál es la influencia de todo La esto? influencia está, para empezar, el secretario general de todo partido comunista es nombrado a dedo por Moscú. Y lo miraban de tal manera que tuviera cadáveres en el armario, o sea, que tuviera algo muy gordo que esconder para poder mangonearlo. Y esto es el caso de Carrillo. Y desde el primer momento, Moscú estaba muy interesado en que España tuviera una república socialista. La diferencia estaba en que estaba el Partido Comunista, que la quería una dictadura mucho más dura que la que había en Moscú, y luego estaba Lago Caballero, que fue el que a partir de 1933 pues radicalizó el discurso, que quería una dictadura socialista. O sea que teníamos eso en España. O sea, socialistas, pero socialistas de los años 30. Entonces, no hay que infravalorar ni pensar de que estos no, porque estos sí lo hubieran conseguido, pero perfectamente además. Porque lo que hicieron desde el año 33 hasta el año 36 fue hacer una salvajada detrás de otra. Así que sí, yo creo que sí que estaba, no solo que lo creo, sino que es que hay pruebas de que Stalin estaba metido aquí de por medio, pero dando órdenes de verdad. Bueno, pasamos a la siguiente cuestión y vamos a empezar por ti también, como siempre, siguiendo el orden. Y es
ya estamos hablando de la inevitabilidad del golpe, hemos hablado de cuáles eran sus bases, vamos a hablar ahora de su legitimidad y de la naturaleza de este golpe. Es decir, si la propia proclamación republicana son un golpe de Estado, si lo de Asturias es otro golpe de Estado, si las elecciones de febrero son otro golpe de Estado y siempre son los mismos, no nos olvidemos que en el año 32 también Sanjurjo había intentado un golpe de Estado. O sea, que no es que las derechas se estuvieran quietas del todo. Este golpe es legítimo. Es la única reacción que le queda a la gente que no quiere ver a su país convertido en una república soviética o pseudo-soviética. Eso, por un lado, es la legitimidad del golpe. Y segundo, la naturaleza del golpe. En este golpe se unen gente de lo más variopinta, monárquicos, liberales, tradicionalistas, los 4 falangistas que hubiera, y gente decididamente republicana. Adelante, Dino. Vamos a ver, la República, como todos sabemos, hemos hablado, pues estaba como estaba. Entonces, la legitimidad de golpe es pues que había la mitad del país quería sobrevivir a la otra mitad del país. En este caso, la derecha, los liberales, los monárquicos, pues veían que había un peligro inherente en el lado de la izquierda. Ese lado de la izquierda ahora lo venden tanto, entonces, claro, el golpe fue de un grupo de generales, un grupo de soldados para, yo no sé si llamarlo un golpe de Estado preventivo, pero teniendo en cuenta que los otros habían intentado un golpe en el 34, se habían cargado al jefe de la oposición, no hacían y aquello a mejor no iba a ir, porque no iba a ir a mejor ni mucho menos, y ya se estaban metiendo ya países extranjeros de por medio aquí en España, pues el golpe tiene legitimidad porque hay una parte del país que quiere sobrevivir y se da el golpe. Yo creo que el golpe es una consecuencia de la izquierda. Es una respuesta. No es... Sí, es una respuesta. Yo creo que si la izquierda se hubiera quedado en casita, Franco se hubiera quedado en su Pazo tan feliz, o en Melilla, o donde fuera, y no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, pero eso es otro tema. Bueno, así que la legitimidad es esa. Lo de Franco tampoco es demasiado necesario abundar en él, porque Franco el 17 de julio es uno más. Tampoco, sí, claro. Por muchas intenciones de mandar que él tuviese, el 17 de julio es uno más, y no solamente es uno más, sino que es el último en incorporarse. Le estaban llamando, no sé si fue Mola, Miss Canarias 1936. Franco siempre fue muy reacio a meterse en política. Nunca fue reacio a meterse en historias de tiros, pólvora y hostias varias. Pero en política, pero bueno, quizás fuese el secreto de su éxito. Seguimos con Íñigo Errejón sobre la legitimidad del golpe. Esto que acaba de apuntar Dino Coppola. La mitad del país quería sobrevivir a la otra mitad. ¿Cómo lo ves? Pues que es totalmente cierto. Y principalmente en el bando nacional, los sectores más combativos, yo creo que sí que tenían, bueno, no sé si o ánimo de guerra civil o al menos de violencia, porque habían sufrido mucho. De hecho, Falange tuvo una cantidad de muertos en los años previos a la guerra terrible. Y no fue hasta que se les hincharon las pelotas que no se volvieron una asociación de combate. Y bueno, para alistarte te preguntaban si tenías bicicleta, que era un eufemismo para que dijeras si tenías pistola o no. Y voy a leer aquí una frase de un libro muy interesante que tengo, que se dice España, un pueblo, una idea, que dice concretamente: se pregunta por qué los nacionales no eran demócratas, cuando habría que preguntar por qué los demócratas no eran nacionales. Y es que es así, los que dieron la vida en la guerra civil, principalmente por el bando nacional, no fueron los mariconservadores, fueron los carlistas, que tienen una tradición patriótica tremenda, y los falangistas. Esos fueron los sectores más dinámicos. Y el resto, pues estaba a la retaguardia. Entonces, ¿el golpe era legítimo? Sí, claro que sí. Y bueno, yo lo que creo es que los que ganaron fueron los que tenían que ganar.
Has hablado de los falangistas y los carlistas, que quede claro que fueron los que más hicieron y los que más perdieron. Sí. Porque se les unificó totalmente contra natura para anularles a los unos con los otros. Claro, porque eso tiene sentido en medio de manera, lo que ya no tiene sentido es lo que vino después, el movimiento, como algo uniforme, pero la guerra tenía todo el sentido. Porque, bueno, así se evitó un poco lo que pasó con los rojos. No creo que hubiera llegado a tanto de matarse entre ellos, pero sí que no hubiera habido coordinación. También resaltar lo que has dicho de los muertos de Falange. Se habla siempre de Falange como, bueno, cualquier progre dirá, no, la dialéctica de los puños y las pistolas. El primer muerto por el tema del pistolerismo, no el pistolerismo histórico de Barcelona de los años 10 y tal, sino de los años 30, el primer muerto que hay en las calles es un estudiante de medicina de Falange Española que estaba repartiendo propaganda en el Rastro, creo. Exactamente, sí, lo de dialéctica de los puños y las pistolas. Ahora no recuerdo si es de los primeros discursos de Falange o viene después, pero básicamente lo que significaba era lo que has dicho de defenderse y también que hay ciertas ofensas a la patria y a la historia del país, a la religión, que no se pueden tolerar. Que a veces es más importante una idea que una vida humana. Y es lo que significa esa frase. Y ya te digo, lo que no recuerdo es si esa frase se dice respecto a la defensa de las vidas de los militantes falangistas o viene antes. Ahora mismo no lo recuerdo, pero tiene mucho sentido esa frase. Vamos ahora con Marco Aurelio. Lo misma cuestión, la legitimidad y la naturaleza del golpe. Había que hacerlo y sobre todo, ¿quién tuvo que hacerlo? ¿Los que lo hicieron o alguien más? Yo pienso que sí, que había una legitimidad importante porque no era algo que se viniese arrastrando desde hace poco, es algo que venía de bastante tiempo anterior. Y es que estaba claro que tarde o temprano iba a acabar estallando, que obviamente no puedes estar atacando a un sector de la población, que aproximadamente se corresponde con la mitad, sin tener algún tipo de respuesta. Es que vaya, en cualquier lugar en el que se haya intentado alguna cosa de este tipo, que incluye persecuciones políticas, incluye quema de iglesias, todo el preludio que hubo antes de la guerra, en cualquier parte en lo que se hubiera dado esto, hubiera habido una reacción por la parte de la sociedad afectada. Y yo pienso que efectivamente sí, estaba en su derecho de hacerlo, porque es que no había otra forma de cambiar la tendencia que se estaba dando. Si no se paraba en ese momento de alguna forma, hubiera acabado cogiendo peores tintes y avanzando en algo mucho peor, que es lo que también pasó en la Guerra Civil Rusa. La revolución de 1917 fue seguida por una guerra civil, porque efectivamente estaban atacando a demasiados sectores como para no causar una reacción, y también lo veo totalmente justificado. Por último, Pelayo. Pelayo, ¿quiénes son los más beligerantes? ¿Quiénes trabajan más por la creación de este golpe? ¿Quiénes son los más afectados por la política previa? Hemos estado hablando antes de grabar este podcast y creo que estuviste hablando que no fue la CEDA quien tuvo un papel muy protagonista, sino que fue más bien Renovación Española. No solo Renovación Española, pero sí todo lo que tenía detrás, que era un fuerte apoyo de los militares y de la Iglesia. Dijo José María Gil Robles, el presidente de la CEDA, que media España se resistía a morir a manos de la otra media. Curiosamente, o no tan curiosamente, este Gil Robles abandonó España, nada más empezar la guerra. Y esto es lo que hicieron muchos, social liberales y tan demócratas, que son los típicos que a la mínima que hay problemas abandonan el barco porque no tienen convicciones muy fuertes, ¿no? Son los que después acabaron haciendo el contubernio de Múnich, como me indican por aquí. Que
Gil Robles después traicionó a Franco. Y claro, a estos, pues como solo les mueven ideas como, bueno, libertad de mercado, bueno, ese tipo de cosas que teóricamente están bien, y en la práctica, vamos, pero que no mueven a los hombres a combatir como la patria y la religión. Cosas que de verdad mueven a los corazones y más a los corazones españoles. En ese sentido, los que más hicieron, por supuesto, fueron Renovación Española, el sector patriota del ejército, que era mayoritario, y, bueno, y la Falange, claro, y sobre todo los carlistas, que fueron los que proporcionalmente más bajas sufrieron. Ni los legionarios, ni las brigadas internacionales, ni los carlistas. Y tengo que decir también, respecto a la legitimidad del golpe... Pelayo, un momento. ¿Crees que fue una guerra sentimental? Sí, claro. Es que al final todas las guerras, o casi todas, para movilizar a la gente necesitas sentimientos fuertes, intensos. Bien. Continúa, por favor. Nada, y solo quería indicar acerca de la legitimidad. Sí considero que el golpe en sí era legítimo, por todo lo que se habló aquí, que no voy a reincidir. Pero eso sí, la legitimidad del golpe no justifica todas las burradas que se cometieron después, asesinatos masivos como la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz y la represión brutal que hubo de decenas de miles de los del otro bando, ¿no? Claro que la represión hubiera sido igual de mala o peor de haber ganado los otros, eso lo tenemos todo solamente el golpe, porque cuando se planea el golpe no se planea una guerra civil. Los militares que dan el golpe no están preparados para una guerra civil ni siquiera. Confían en que, bueno, pues que van a tomar el poder y ya está. Como acabamos de ver con Turquía. En Turquía les ha salido fatal, aquí les salió mal, el golpe fracasa, por eso hay una guerra civil. Bueno, vamos entonces ya con la última parte. Son 2 preguntas en realidad. Si no se da el golpe del 18 de julio, ¿qué podría haber sucedido? Y, habiéndose dado el golpe el 18 de julio, triunfa, ¿qué habría sucedido? Dino Coppola. O los comunistas, no te rías, no es ninguna broma. O sea, no hay más que ver lo que hicieron los comunistas de Rusia unos años después, tampoco tantos, que se quedaron con media Europa. Así que puede haber habido un golpe del ejército Dino, espera, del ejército. Ya que hablas de los comunistas eran una fuerza creciente. No tuvieron demasiada relevancia al principio de la República, pero sí que fueron cogiendo fuerza. ¿Ves posible, entre los miles de golpes que se pudieron haber dado, un golpe comunista? No socialista, sino comunista. Pues es que para que los comunistas funcionen, lo único que necesitan son armas, no necesitas votos. Que la gente no les vote, bueno, pues es lo normal, pero sí que puede haber cogido perfectamente. Les das armas, les das tanques, les das fusiles y te montan aquí en la República Socialista. Pero como hacen siempre, que algo de que socialista salga tanto. Si hubieran triunfado los del golpe del 18 de julio, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera, pues no lo sé. Yo solo sé que si el gobierno que estuviera en el 39 no fuera de Franco, nos metíamos en la Segunda Guerra Mundial de cabeza. Pero de cabeza, o sea, no nos librábamos. Así que lo considero como un mal menor Franco, porque nos libró de la Segunda Guerra Mundial. No he entendido muy bien. Es decir, si triunfa el golpe el 18 de julio, ¿por qué? A mí yo creo que lo importante del golpe del 18 de julio es que el gobierno que llegó después, o sea, que Franco estuviera hasta el 39, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Porque yo soy de los que cree que el que nos libró de la Segunda Guerra Mundial, porque aquí esto es un tema que no se comenta, es Franco y su forma de hacer las cosas. Otro ministro, incluso uno de su ejército, o hubiera ganado del otro lado, pues muy probablemente nos hubiera metido en la Segunda Guerra Mundial, en un bando o en el otro. O sea que vosotros habléis de la guerra civil, que era inevitable, pero claro, si el golpe triunfa,
había que saber quién estaba gobernando, porque 3 años, cuando acaba la guerra, pues me parece que la guerra acabó en la primavera del 39 y la Segunda Guerra Mundial empieza en septiembre. Entonces hubiéramos acabado de una guerra a otra. No sé si me explico. Sí, se te entiende. Porque a mí lo que me interesa es porque hay guerra y luego gana el del golpe, ¿vale? ¿Quién está al frente? Porque dependiendo de quién esté en el frente, pues nos metemos en la guerra o no nos metemos en la guerra. O sea, nos metemos más, porque se mandó la división azul, pero no se metió en la guerra. No sé si me explico. Vale. Porque claro, es que obviar la Segunda Guerra Mundial después de la Guerra Civil, pues es un poco... Porque hay gente que cree que la Segunda Guerra Mundial empezó en Europa, empezó con la Guerra Civil en España. Bueno, que más de uno que cree. Fue un prólogo. Sí. Íñigo Orejón, las 2 preguntas. Si este golpe no hubiera sucedido, ¿qué golpes hubiéramos visto? Y luego, si este golpe, teniendo lugar, triunfa, ¿qué hubiera pasado? A la primera, yo lo que veo es que en los años anteriores a la guerra, sobre todo en el 36, había una guerra de baja intensidad entre militantes falangistas y comunistas. Había una guerra de baja intensidad, entonces lo que podría haber pasado es que de esa guerra de baja intensidad se hubiera unido al ejército para apoyar al bando que más prefirieran, ¿no? Es decir, los militares patriotas apoyando a los falangistas y los rojos apoyando a los comunistas. El propio Néstor Milá tiene un libro que se llama La guerrilla urbana falangista, que habla de esto, de Falange en esos años era un movimiento muy violento y que sufría muchas bajas. Entonces, si hubiera triunfado el golpe, lo que podría haber pasado seguramente es que José Antonio estaría vivo y el que gobernara el país fuera él. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues que en ese caso España probablemente sí que hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial, porque las simpatías de José Antonio, Evilla y muchos falangistas estaban con el eje, no eran aislacionistas. Entonces, eso es un caso bastante posible. Otra cosa es que si José Antonio hubiera sobrevivido, a los militares les hubiera molestado y hubiera habido un conflicto después entre falangistas y mariconservadores. Pero bueno, esto de las colonias es muy hipotético. Sí, si nos ponemos con especulaciones, también podríamos decir que de haber triunfado el golpe, pues una España decididamente estable durante 3 años, alineada de alguna manera con las potencias del eje, pues a lo mejor Polonia no se la juega porque Francia e Inglaterra no le dicen que se la juegue. Puestos a especular pueden ser 1000 cosas. Seguimos con Marco Aurelio, las 2 mismas preguntas. Si no se hubiera dado este golpe, ¿qué golpe hubiera sido el siguiente en darse? Y si hubiera triunfado este golpe, ¿qué hubiera pasado? Pues en esos momentos hay que tener en cuenta que los comunistas eran una fuerza no demasiado importante. Entonces estaba en auge, pero el auge más importante lo tuvieron a partir de la guerra y los falangistas igual. Entonces, en esta época los que veo con más presencia es a los anarquistas de la CNT. Creo que, si no recuerdo mal, tenían 1,5 millones de afiliados. Pero claro, por su nivel de organización era, aunque no lo parezca, no era malo. El problema es que, claro, no tenían apoyo de fuera. El apoyo de fuera lo hubieran tenido por la Unión Soviética, los comunistas y el PSOE. Y en ese caso sí que veo posible que hubieran intentado hacer algún golpe en las ciudades, que son las zonas en las que tenían más importancia, y después de dar el golpe, pues intentando alinear con ellos a los anarquistas y a otros grupos de izquierda. Luego la otra opción que veo es que el golpe se realizase después y pudiese ser que por algún motivo llegase José Antonio al poder, pero este caso no lo veo tan próximo porque, como he dicho, la Falange entonces no tenía tanta presencia. Y bueno, respecto a lo segundo, yo creo que sí, que caso de que no hubiera habido ningún golpe, el conflicto hubiera estado servido aún así.
a lo mejor de llegar la guerra, de llegar la guerra civil a España, la guerra mundial a España, cualquier cosa hubiera podido pasar, pero yo creo que la situación a nivel interno era bastante inestable como para poder hablar de una paz que fuese a durar o algo así, ¿no? Yo creo que tarde o temprano hubiera pasado algo. Y por último, Pelayo, concretando un poco, aparte de la primera pregunta de cuál hubiera sido el siguiente golpe de no haber sucedido el del 18 de julio, si el golpe del 18 de julio llega a triunfar, que tenemos ahí una serie de generales, creo que los que más mandaban eran Mola, Sanjurjo, Franco, Cabanellas, no sé si me dejó alguno, Varela puede ser. Si triunfa el golpe, ¿quién manda? Vuelve Alfonso XIII, se instaura una especie de directorio militar. ¿Cuáles eran los planes originales de este golpe para una situación en la que este golpe triunfase? Ahora sí. Bueno, es que si tenemos en cuenta que la idea del principal conspirador, que fue Emilio Mola, pues hubiera quedado la República como tal. Y se hubiera instaurado un directorio militar de transición, un periodo de, de ajuste, y después pues se podría haber vuelto a elecciones y esas cosas. O sea que quizá no hubiera solucionado nada a largo plazo. Y quizá de otra manera, pues se hubiera llegado, pues imaginemos que triunfa el golpe y se pone un militar muy autoritario, ¿no? Pues podemos quizá tener el reflejo en otras naciones de Europa donde había regímenes de corte autoritario de derechas, como por ejemplo la Grecia de Metasas, eh, o otras repúblicas del este, como por ejemplo en Hungría, en Rumanía, Bulgaria, etcétera. Italia no lo incluyo porque el fascismo ya es un poco distinto, ¿no? Si hubiera prosperado o no, pues no lo podemos saber. Como dije al principio, pues los easy en la historia pues son muy complicados. Bueno, de hecho, son imposibles de saber porque la historia de los acontecimientos humanos depende de tantísimos variables, de tantos factores que no es predecible. Qué poco especuladores, qué apegado a la tierra, don Pelayo. Mm. Has hablado de si hubiera triunfado el golpe. Bueno, has no hablado de si hubiera triunfado el golpe. Ahora tienes que no hablar de cuál hubiera sido el siguiente golpe si no se hubiera dado el del 18 de julio. ¿Tú imaginas, por ejemplo, en unos próximos meses, como apuntaba Dino, los comunistas cada vez tomando más poder y arrastrando a ese ala socialista largo caballerista hacia su lado y dando un golpe de Estado? Sí, y eso hubiera provocado la reacción del otro bando y hubiéramos tenido la guerra civil igual. Uh-huh. ¿Y imaginas de algún modo a José Antonio en alguna posición de poder, o hubiera pasado exactamente lo mismo que pasó durante la guerra? Que convino que estuviera ausente y bien que vino que una persona con su carisma y su claridad de ideas desapareciera casi desde el primer momento. No sé, yo tengo la convicción de que José Antonio es una de esas personalidades que están destinadas a ser mártires. No me preguntes por qué, pero es un típico personaje que no me imagino que hubiera vivido de otra manera que esa, muriendo como un mártir, como una inspiración para generaciones futuras. La verdad. Muy bien. Pero si hubiera llegado algo, no lo sé, pero a mí me da la impresión que el papel de José Antonio fue el de ser el mártir. Sí, yo lo he apuntado en alguna ocasión, que bueno, José Antonio intentó hacer lo imposible y por eso le pasó lo que le pasó. Era una persona que creo que era 2 veces grande de España, podría haberse dedicado a vivir muy bien. Y bueno, eligió otra cosa y... O sea, Sí, es como los románticos, perdón, es como los románticos del siglo XIX. Exacto.
Sí, ni más ni menos. Bueno, pues no, José Antonio no fue 2 veces grande de España, fue 3 veces. La tercera grandeza yo creo que es la que apuntas tú, la de haber podido elegir y elegir el sacrificio. Y bueno, pues creo que esto ha sido todo por nuestra parte. No nos hemos podido despedir de Dino Coppola, que se ha tenido que ir mientras está interviniendo algún otro. Gracias por estar aquí, Dino Coppola, en ausencia, siempre presente en realidad. Gracias por estar aquí, Íñigo Orejón. A vosotros. Gracias por estar aquí, Marco Aurelio. Vosotros, hasta la próxima. Y gracias por estar aquí, Pelayo. Esto ha sido todo. Como siempre, un placer. Nos vemos, o nos oímos, más bien, el próximo fin de semana.